Dado que f es la función definida por f de x igual a x cuadrado más 3x menos 4, determine a. F de 0 o f evaluado en 0, b. F de 2, c. F de h, d. F de 2h, e. F de 2x, f. F de x más h y g. F de x más f de h. Muy bien. Solución. Vamos a comenzar con A. F evaluado en 0. ¿Qué significa f evaluado en 0 o f de 0? Bueno, en la función original vamos a reemplazar x por 0. Donde esté x vamos a colocar 0. Entonces nos queda que f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado. Fíjense, esta x la cambiamos por 0. Se nos queda 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 4. Entonces 0 al cuadrado es 0, más 3 por 0 que es 0, menos 4 es igual a menos 4. Así que f de 0 es igual a menos 4. B. F de 2. Es decir, que en la función original vamos a reemplazar x por 2. Entonces nos queda que esto va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4. Eso va a ser igual a lo siguiente. 2 al cuadrado es 4 más 3 por 2, 6 menos 4. Este 4 se cancela con este 4 positivo, con este menos 4 da 0, se cancela y nos queda simplemente 6. Así que f evaluado en 2 es igual a 6. C. F de h. Entonces, en la función original vamos a reemplazar x por h. Así que nos queda f de h va a ser igual a h al cuadrado más 3h menos 4. Ok. D. F de 2h. Entonces, en la función original vamos a reemplazar x por 2h. Así que nos queda lo siguiente. Fíjense, 2h entre paréntesis al cuadrado. ¿Okay? Más 3 por 2h igual entre paréntesis menos 4. Esto va a ser igual a lo siguiente. 2h al cuadrado es 4h cuadrado más 3 por 2, 6, 6h menos 4. Ok. E. F de 2x. Entonces, donde esté x en la función original, la vamos a reemplazar por 2x. Esto es igual a, entre paréntesis, 2x al cuadrado más 3 por, entre paréntesis, 2x menos 4. Esto va a ser igual, 2x al cuadrado es igual a 4x cuadrado más 3 por 2x es igual a 6x. Ya nos queda 4x cuadrado más 6x menos 4. Así que f de 2x es igual a 4x cuadrado más 6x menos 4. F de x más h. Esto quiere decir que en la función original vamos a reemplazar x por x más h. Entonces nos queda que va a ser igual a, entre paréntesis, x más h al cuadrado más 3 por x más h menos 4. Esto es igual a lo siguiente. Vamos a recordar la siguiente fórmula. A más b al cuadrado, que es igual al cuadrado más 2a por b más b cuadrado. El cuadrado de la suma de dos términos es el cuadrado del primer término, es decir, a al cuadrado, más el doble del producto del primero por el segundo, más 2 por a por b, más el cuadrado del segundo, es decir, b al cuadrado. Entonces, con esta fórmula vamos a desarrollar x más h al cuadrado. El cuadrado de la suma de dos términos. Ok. Entonces nos queda que esto va a ser igual a x al cuadrado más 2 por h por x más h al cuadrado. Más, aquí por propiedad distributiva nos queda más 3x, fíjense, más 3, por aquí delante de este que hay un más, entonces nos queda más 3x, más por más da más 3h menos 4. Y esto va a ser igual, simplificando, nos queda x cuadrado más, fíjense que el término 2hx y 3x,
el factor común es x, sacamos factor común x y nos queda entre paréntesis 2h más 3, más h cuadrado más 3h menos 4. Y por último g es f de x más f de h. Esto va a ser igual a lo siguiente. Fíjense, f de x es la función original. La colocamos x cuadrado más 3x menos 4, la indicamos aquí entre paréntesis, más f de h, que es el ejercicio C. Es simplemente reemplazar x por h, entonces queda entonces entre paréntesis h cuadrado más 3h menos 4. Eliminando los paréntesis nos queda, esto va a ser igual a x cuadrado más 3x menos 4, más h cuadrado más 3h menos 4. Y luego tenemos lo siguiente. Fíjense, x cuadrado más 3x, h cuadrado más 3h y menos 4 es menos 8. Entonces f de x más f de h es igual a x cuadrado más 3x más h cuadrado más 3h menos 8. Muy bien, entonces muchas gracias por tu atención.